Bueno, hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenidos a la segunda edición de Green Talks de este año académico. Esta vez estamos con Green Talks Hydrogen Edition. Estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy. Estamos muy contentos de que los ponentes que hemos invitado estén dispuestos a colaborar con nosotros con estas iniciativas de divulgación. Desde GreenTech les agradecemos muchísimo por venir aquí. Y también les agradecemos a los que están presentes, tanto los que son parte de la asociación como los que vienen aquí simplemente a aprender un poco. Estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy. Nuestra intención es tener estas charlas por lo menos... ¿Se escucha? ¿Sí? Nuestra intención es hacer estas charlas por lo menos 2 veces al año. Es por decir, nuestro departamento de divulgación en la asociación en GreenTech. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy otra vez. Hay una dinámica con las preguntas, son 3 presentaciones, ¿verdad? Muchísimas gracias a los ponentes, a la investigadora María del Pilar, al profesor Fernando Veiga y a la profesora Paula Avaledo. La dinámica es, hay un QR donde si lo escaneáis, tienen un formulario. Al final de cada charla tenemos 5 minutos para preguntas. Hagan las preguntas por ahí y las 2 mejores preguntas serán hechas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y sin dilación vamos a empezar. La primera ponente, si no me equivoco, es la investigadora María Pilar. Un aplauso para ella. Bueno, buenos días a todos. Yo os voy a dar una visión un poco general sobre el hidrógeno como vector energético, o sea, cómo se usa el hidrógeno, cómo se produce, cómo se transporta. No sé hasta dónde llega vuestro conocimiento, es una presentación un poco larga, pero la voy a intentar dar rápido, que se quede ahí parte de la información, pero por lo menos para dar las pinceladas de lo que es más interesante. Simplemente para comenzar, esto es simplemente para que os deis cuenta de que el hidrógeno no es algo nuevo que se ha inventado en el 2020, que fue cuando la Comisión Europea dijo hidrógeno como solución energética, sino que ya en el siglo XVII ya se empezó a hablar del hidrógeno, ya se utilizó como para sistema energético. Y bueno, y las pilas y el electrolizadores, que son las tecnologías en las que se basa el uso del hidrógeno limpio, ya estamos hablando de que llevan muchos años dando vueltas por nuestro mundo, aunque sea eso, a partir del 2020, cuando ya empezamos a tener coches en el mercado con coches comerciales, porque antes también lo había en prototipos, que usan hidrógeno. ¿Por qué? Pues eso ya también todos lo sabéis, el cambio climático, el que no queramos que vaya aumentando al ritmo que vamos la temperatura de la Tierra y buscar cosas de emisiones cero que no tenga gases de efecto invernadero, pues en busca y otro factor que antes tenía mucha importancia, cuando empezó a entrar el tema del hidrógeno ya se planteaba más el tema de emisiones cero por los temas de sostenibilidad, pero ahora con la guerra de Ucrania vuelve a tener, es el hecho de la seguridad energética, o sea, que cada país, como España, importamos la mayoría de los combustibles fósiles, del orden del 90% es desde fuera. Entonces, claro, si te cortan el suministro, como pasa ahora con el gas de Rusia, pues te has quedado sin energías. Entonces se ha buscado tener energías alternativas que cada país pueda proporcionar y pueda disponer. Entonces el hidrógeno para eso, como ya veremos que es un vector energético que se puede producir simplemente teniendo energía eléctrica, pues ya cualquier país, sobre todo países que antes no tenían petróleo, pero ahora sí tienen extensiones y sol y pueden tener viento, pues puedes tener, digamos, un mayor protagonismo ahora con este nuevo sistema energético. Lo mismo, pues lo que hemos hablado, la economía de hidrógeno, la colocalización, o sea, estos factores que decimos que es importante, el hecho de que también hubo una época que aún así, o sea, los recursos petrolíferos pues van disminuyendo, y sobre todo y cada vez cuesta más sacarlo, con lo cual también pues, la competitividad del hidrógeno tiene que ser más atractiva. Y por supuesto el tema medioambiental. Pero también hay que tener en cuenta el tema económico. Una nueva energía te produce también un nuevo mercado, necesita un desarrollo de regulaciones, un desarrollo tecnológico para que sea eficiente, necesita una inversión, no es gratis, o sea, tener una economía basada en hidrógeno va a costar
bastante dinero, pero por otro lado también te va a crear unos nuevos puestos de trabajo, gente con experiencia o en unos nuevos campos a investigar y a trabajar que hasta ahora pues ya no había. Es un poco como las tecnologías digitales, es algo nuevo que requiere una renovación de gente y también va a crear una oferta de empleo. En el contexto español, pues simplemente para que os hagáis una idea, en España usamos el hidrógeno, lo que pasa es que hasta ahora se centra en la industria petroquímica y ese hidrógeno que utilizamos, que son del orden de 700.000 toneladas al año, ahora mismo se produce a partir del reformado de gas natural, es lo que luego veremos que es el hidrógeno gris. Y eso, la mayoría para petroquímica, alimentación y fertilizantes. ¿Y por qué también España se ha puesto también a la vanguardia de que quería esta economía de hidrógeno? Porque el potencial de España por la producción de energías eléctricas a partir de renovables pues es muy alto. Entonces, a la hora de competir con el resto de Europa, España tiene muchas posibilidades de poder ser un productor de hidrógeno. Entonces, ese potencial es lo que, digamos, que está disparando el hecho de decir, oye, que nosotros podemos, antes no teníamos petróleo, pero ahora sí podemos ser productores y podemos incluso exportar ese hidrógeno aparte de consumirlo. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues en los últimos años se ha creado un mapa de ruta del hidrógeno en España, incluso se han lanzado varias convocatorias para subvencionar proyectos muy centrados sobre todo en la producción de hidrógeno, o sea, plantas eléctricas de fotovoltaica o del solar que puedan dar la suficiente capacidad para montar unos electrolizadores y poder producir hidrógeno. Y también se ha enfocado mucho el desarrollo de estos electrolizadores, que es una tecnología que ya veremos, que ya existe, pero lo que se quiere también es que sea una tecnología nacional, que no solo sea que lo compres de otros sitios, sino que aquí también haya tecnología para poder fabricar esos electrolizadores. Se plantea dentro de esto unos objetivos, simplemente para haceros para que veáis un orden de la magnitud, para el 2030 que en España pudiera haber 4 gigavatios de potencia en electrolizador. O sea, en producción eléctrica es mucho más alta, pero en electrolizadores para producir hidrógeno que llegue hasta 4 gigavatios, de los cuales lo que haría es sustituir esos 700.000 toneladas de hidrógeno que habíamos dicho que se consume ahora mismo, pues en vez de ser todo eso gris, el 25% con esta producción podría ser verde. ¿Por qué eso? Porque realmente, aunque se plantea también que haya del orden de 150 autobuses, que en el mercado, que nuestras carreteras tengan más de 5.000 vehículos eléctricos, para lo cual hay que tener una infraestructura de por lo menos 100 estaciones de servicio y 2 trenes, todo eso sería una demanda creciente. Pero a la hora de poder ofertar de una producción, es muy difícil con una demanda creciente, entonces se basa en que ya tenemos una demanda. O sea, el hidrógeno que se produzca se va a consumir, porque las empresas que lo consumen ahora mismo, por medio de las tasas, les van a hacer que, aunque sea un pelín más caro, tengan que consumir el hidrógeno verde, no el gris que tenemos hasta ahora. O sea, se baje la producción de hidrógeno gris. ¿Que la demanda de vehículos y en transporte sigue creciendo? Pues fenomenal, se van compaginando hasta que se adapte a todo el hidrógeno producido por energías renovables. Esto es un poco lo que os comentaba de que por qué varios países si quieren o sea, si entran dentro de esta economía, pues por el potencial de convertirse en países productores. Portugal es un ejemplo que realmente está impulsando mucho la producción, aumentar la producción eléctrica para poder producir hidrógeno y estos ya tienen convenios con el norte de Europa para que entren los barcos de hidrógeno por Rotterdam, al norte de Europa, que van a ser también los grandes demandantes que no tienen tanto producción como pueden ser en otros sitios como España o incluso China, Sudamérica también tiene bastante empuje, Estados Unidos, Australia también, porque ellos ya tienen también unos convenios con el mercado de Japón. Y bueno, Arabia Saudí, por supuesto, no se va a quedar detrás porque aunque ahora esté con el negocio del petróleo, saltar del hidrógeno tampoco tienen problema. Allí tienen mucho sol y pueden producir hidrógeno renovable. Con lo cual es un mercado mundial y todas las grandes potencias y las pequeñas están intentando entrar para poder tener una infraestructura suficiente para producir ese hidrógeno que se requiere. Como contexto, como introducción, pues todos más o menos sabéis lo que es el hidrógeno, es una molécula diatómica, H2, es simple, pequeño, tiene un protón y un electrón, es incoloro
inodoro, insípido. Eso es uno de los problemas de su seguridad, que si tú tienes aquí una fuga de hidrógeno, ni lo hueles, ni lo lees. Y es peor, si tienes una llama, tampoco. O sea, es transparente. Es gaseoso en condiciones de temperatura y presión al ambiente, pero no se encuentra de manera natural en el ambiente. O sea, siempre se va a estar mezclado con agua. Entonces, ese es el problema. Por eso es un vector energético. No puedes coger el hidrógeno como los combustibles fósiles, como los petróleos o como el gas natural, sino que tienes que producirlo. O sea, tienes que separar la molécula del agua para tener la molécula de hidrógeno. Sí es cierto que existen, y por ahí hay algunas cavernas, que hay hidrógeno almacenado, pero no es del mismo, digamos, cantidad que otros combustibles fósiles. Lo que hemos contado, por eso es un vector energético, simplemente porque tú necesitas aplicarle energía, o sea, tienes que hacer algún proceso como la electrolisis para poder producir ese hidrógeno o extraerlo de otros carburos, pero siempre vas a tener que aplicar la energía. Entonces, a eso lo llamamos vector energético. La palabra vector energético también tiene una segunda connotación, que es el hecho de que se plantea el hidrógeno como una solución, vamos, un vector energético, es una solución energética para muchos sectores, no solamente, por ejemplo, para el estacionario y los edificios, o solamente para el transporte, para la industria. O sea, realmente es una solución aplicable a todos los sectores. Entonces, esa segunda connotación de vector energético para varios sectores, digamos que va intrínseca. Y luego, pues la ventaja es eso, que es limpio. Entonces, a la hora de usarlo, no te va a producir gases de efecto invernadero, es H2. Entonces, aunque lo quemes, realmente no vas a tener CO2. Simplemente un poco las características para que veáis comparado con otros combustibles. Destacar eso, que el hidrógeno, la densidad energética en masa es muy alta, con lo cual tiene mucha energía por cada kilogramo de hidrógeno, pero el pequeño problema es que en volumen es muy baja comparado con otros combustibles. Es decir, si tú lo tienes todo muy comprimido, un kilo el hidrógeno pesa muy poco, entonces un kilo sí te da mucha energía, pero un litro en volumen no te da nada, o sea, comparado con el resto. Entonces, esa es una de las principales problemáticas por el almacenamiento. Ventajas, pues lo que os he comentado. Es muy energético en masa, tiene una alta disponibilidad porque lo podemos obtener de distintas materias primas, principalmente el agua. Es estable y no es corrosivo, es un combustible limpio, no produce CO2. Desventajas, pues lo que hemos dicho, el almacenamiento, porque tiene una baja densidad volumétrica, con lo cual es complicado el transporte, el almacenamiento, es complicado el transporte y que necesitas una energía para poder producirlo. Eso es así a conceptos, los grandes inconvenientes. Luego ya hay más pequeños, compatibilidad de materiales, que es tan pequeña la molécula que se te escapa por cualquier sitio, o sea que realmente hay muchos problemas de fugas cuando no está todo bien controlado. O sea, digamos que tiene muchas cosas, pero son cosas que tecnológicamente, que con unas tecnologías, digamos, unos desarrollos tecnológicos y una regulación en el uso de sistemas de hidrógeno, pues se pueden solventar, que es lo que se está trabajando. Respecto a los colores del hidrógeno, como hemos dicho, se puede producir de muchas maneras. En un principio, así, las maneras más básicas es lo que da el hidrógeno gris, que es lo que hay ahora mismo, que se produce a partir del reformado de gas natural, el hidrógeno azul, que se refiere al hidrógeno que se produce sin emisiones de CO2 y principalmente de energías renovables, o sea, energías limpias, espera, ahí me queda, no, el azul es con captura de CO2, sí, o sea, el verde es energías limpias, energías renovables, y el azul, digamos, es un término medio en el cual se produce, pero para que no tenga emisiones de CO2 tienes que capturar ese CO2. Y eso ahora lo vemos. Esos son los básicos, pero ahora hay muchos colores del hidrógeno porque realmente lo puedes producir de muchas partes. Entonces destaca, por ejemplo, el rosa, que es cuando el hidrógeno se produce de la energía nuclear. Luego también lo puedes producir a partir de la red eléctrica, y que hay veces que la red eléctrica no siempre es todo verde. Entonces
pues ya empiezan a cambiar, digamos, ese es parece que es el amarillo, que puede ser una mezcla de red eléctrica, de combustibles fósiles o de energías renovables. Entonces, eso es lo que ha dado lugar a todos los colores. ¿Por qué existen todos estos colores? Porque, claro, al final, digamos, el hidrógeno más limpio, más azul, va a ser el más caro, porque dependes de una energía renovable que no produzca nada de CO2, específicamente para producir este hidrógeno por electrolisis. El de reformado es el más barato. Entre medias, pues hay gente que también dice, oye, si necesitamos hidrógeno hay otras maneras de producirlo. Entonces, para luego decir por qué uno te cuesta más que otro, tiene que tener unas etiquetas, y para eso existe una regulación, que es lo que ahora se está desarrollando, en el cual, según las emisiones de CO2 que tengas en ese proceso de producción o según digamos, las tecnologías que has usado, pues existe un certificador que dice que ese hidrógeno es de un color u otro, por lo tanto el que lo compra sabe qué hidrógeno está usando y por qué tiene ese precio. Esto es un poco el hidrógeno gris, simplemente como dato, que las emisiones durante el proceso son del orden de 9 kilos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno. O sea, eso es lo que marca el que sea gris. Y esto es lo que se emite normalmente en un proceso de reformado. Y simplemente como dato, pues un kilo de gasolina genera 3 o 4 kilos de CO2. O sea, este produce 9 por cada kilo, mientras que en la gasolina se produce solo 3 o 4. Y bueno, es el que se usa actualmente, como hemos dicho antes, en la refinería. El azul, pues es el mismo proceso, pero lo que hace es que ese CO2 se captura, hay medios para capturar el CO2 en almacenamiento químico o incluso en cavernas. Entonces, al final, el ciclo el neto viene a ser más limpio que si lo sueltas directamente en la atmósfera. Y el parámetro que lo mide, digamos, es el 4,37 kilos por cada kilogramo de hidrógeno. Y el verde, pues es el que hemos hablado, es el que es limpio y actualmente solo el 1% del hidrógeno que se utiliza, que normalmente es eso, son prototipos o instalaciones experimentales o cosas de esas, es verde. O sea, el resto es de otros colores. Técnicas de producción, esto simplemente os lo dejo un poco para que os hagáis una idea, pues eso puede ser por métodos térmicos, electroquímicos, que es lo que es la electrolisis, o bien el fotoelectroquímico, es decir, que la energía para hacer esa electrolisis no viene de la electricidad, sino viene de la energía solar en los concentradores. Biológico, porque algas y cosas de estas también pueden producir hidrógeno, pero estas tecnologías están todavía a muy pequeña escala de laboratorio. Y el térmico, pues es por gasificación. O sea, hay varios procesos térmicos, pero son los que, como hemos dicho, parten de los combustibles fósiles y producen CO2. Bueno, aquí es un poco las explicaciones de cada una, la biomasa. Y lo que más nos interesa, que es el verde. El verde se produce por la electrolisis. La electrolisis es una reacción química en la que separas la molécula del agua. Para ello necesitas meter electricidad. Y es el mismo proceso, pero al contrario, que luego lo usamos en las pilas de combustible. Es decir, ese hidrógeno lo producimos con una fuente eléctrica que normalmente es eso, pueden ser paneles solares o fotovoltaica o hidráulica, o sea, que sea limpia. Metes electricidad. Por el proceso de electrolisis obtienes oxígeno e hidrógeno que separas y almacenas. Y luego ese hidrógeno que tú has llevado en tu coche o que lo llevas en camiones a la industria donde lo quieras usar, puedes quemarlo o, con lo cual, no produces CO2, solo produces NOx, o puedes utilizarlo con las pilas de combustible, que actualmente pues, es la tecnología, digamos, con mejores rendimientos y más limpio, porque ahí el producto sería lo contrario. Tú metes oxígeno o hidrógeno y lo que sacamos es agua. Estos electrolizadores, estas pilas de combustible, también tienen unas materias primas, unos catalizadores, o sea, no es magia, tienes que meter todos los componentes y muchos de ellos pues a veces también son materiales caros como el platino o según las tecnologías, los componentes que necesitas para mejorar esa reacción y que sean más eficientes y que produzcas más electricidad a partir del hidrógeno o viceversa, según el proceso que sea. Actualmente las tecnologías de electrolizadores dependen de, o sea, el que sea alcalino, de membrana de intercambio protónico o de óxido sólido,
en realidad es cuáles son los catalizadores y la tecnología que llevan dentro cada uno de los electrolizadores es por los catalizadores que favorecen esta reacción del agua en el hidrógeno y el oxígeno. Son tecnologías maduras, o sea, la de electrólisis alcalina lleva años, o sea, eso está en el mercado y de gran tamaño. Las de membranas protónicas es parecido a las pilas de combustible actual que llevan los coches como el Toyota. Es una tecnología que ha ido aumentando de tamaño, o sea, hasta ahora había, pero a menor escala. Ahora estamos hablando de que necesitamos escalas de megavatios para estas plantas. O sea, si necesitamos 4 gigavatios de electrolizadores, los electrolizadores lo bueno que tienes es que son igual que las pilas, son modulares, tú puedes enganchar varios y vas aumentando la potencia de lo que necesitas. Pero claro, varios tienes que empezar desde 1 megavatio para tener varios, llegar a los gigavatios. Entonces, en membranas de intercambio protónico es lo que se está desarrollando ahora, pero la producción todavía va lenta y los materiales hay que abaratarlos y eso, que sean sostenibles y todo eso. Entonces está todavía un poco más en desarrollo. Y los de óxidos sólidos, 3/4 de lo mismo. También tienen sus ventajas, pero todavía están, digamos, un paso atrás con respecto a las anteriores. Pero vamos, son tecnologías disponibles. Un poco las conclusiones, las ventajas de electrolizadores que puedes producir en el mismo sitio donde produces la electricidad, el hidrógeno. Los modos de operación pueden ser variables, el hidrógeno es puro, no es como en los gas cuando es por reformado que tienes que irlo purificando, este es el 99,999 de pureza. Luego se puede utilizar como buffer a la hora de las energías renovables, de cuando no la estás consumiendo la electricidad, dices, ¿por qué voy a transformar la electricidad en hidrógeno si la puedo consumir directamente? Porque hay veces que tenemos mucha electricidad, por ejemplo, cuando los eólicos tienen mucho viento y no hay tanto consumo, hay veces que se enchufa y se deriva esa electricidad a Francia o a Portugal, pero hay veces que ellos también tienen mucho, con lo cual no te lo compran. Y además el coste es cero, con lo cual eso puedes utilizar, y si tienes un electrolizador montado en ese red de producción renovable, pues puedes utilizar para almacenar ese hidrógeno. ¿Qué es lo que haces? Almacenar energía, que luego puedes llevar a donde quieras, o bien para uso del coche, o bien para otra industria, o bien por gasoductos con hidrógeno, para que tú puedas disponer de ella en otros lados. Y luego el precio ahora mismo del hidrógeno es alto, pues sobre todo cuando se produce con electrólisis, pero también se basa en el mercado de oferta-demanda. O sea, si esa demanda va aumentando y cada vez hay más gente que lo está produciendo de esa manera, va a abaratar los costes. Desventajas, pues que ahora mismo cuando se producen depende del coste de la electricidad, excepto los excesos estos que el coste, por ejemplo, de los eólicos es cero, el resto es el mix eléctrico que ahora mismo está muy alto, con lo cual pues, va a repercutir en el precio de la producción, que ahora mismo tampoco está todavía el mercado mundial suficientemente desarrollado. Que todo en España, eso me he saltado antes, hay un montón de proyectos en desarrollo, me parece que lo tengo después. Pero todos son proyectos, o sea, realmente los parques eólicos o parques solares están construidos, porque de esos tenemos muchísimo, pero de electrolizadores, de los 4 gigavatios que pedimos, o sea, que queremos tener en el 2030, me parece que ahora mismo no llegamos ni a 1 megavatio. O sea, están todavía con prototipos, está empezando a funcionar, tampoco existe la demanda todavía, más que la que hemos dicho industrial, pero no está muy linkado. Pero bueno, eso es lo que se va a ir desarrollando. Y eso, que no siempre es renovables. Esto es un poco lo que os contaba, los proyectos que hay en curso. España ha dicho que tiene un interés, gracias, tiene un interés muy alto en esta producción y en este mercado, y entonces el gobierno ha lanzado muchas convocatorias en las cuales está participando. O sea, lo bueno es que no solamente ya son convocatorias de prototipos que ciertos centros, empresas o entidades apuestan, sino que ya estamos hablando de empresas como Enagás o como Acciona, o sea, todas las grandes empresas energéticas se están volcando en construir estos parques. Esto es un poco una visión de proyectos que se han planteado y que están en marcha. Almacenamiento, pues otro de los temas es, ya lo hemos producido, hay que almacenarlo. El hidrógeno se puede almacenar en gas comprimido a diferentes presiones, cuanto mayor presión, más puedes almacenar. Y en
y el hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido es el que permite tener más cantidad de hidrógeno en un mismo volumen. El problema es que la temperatura del hidrógeno a la cual es líquido es de 20 grados Kelvin. Entonces, claro, mantener esas temperaturas es muy complicado. Y además tienes que licuarlo. Por un lado tienes que licuarlo para llegar a esas temperaturas y por otro lado, tienes que mantener esas temperaturas con sistemas de vacío alrededor o unos aislantes potentísimos. Por otro lado, esa tecnología es la que se ha utilizado en el sector aeroespacial, con lo cual tampoco son cosas nuevas, o sea, son cosas que ya se han estado manejando en la industria durante muchos años. Pero claro, es costoso y bueno, tiene sus retos tecnológicos porque no es lo mismo también tener una instalación de hidrógeno líquido en tierra de Praxair o de quien sea, o de Air Liquide para suministrar aquí, que meter un tanque de hidrógeno líquido en un avión, que es lo que se está planteando ahora mismo, que buscas componentes muy ligeros y eso, compatibles, con una gran viabilidad, que sean de bajo mantenimiento. Entonces eso tiene su problemática. Luego existen otros sistemas de almacenamiento, que es ensorios o anhidruros, que también lo que hace es que tiene una reacción química con algunos componentes y si tú lo calientas, lo absorbe y luego utilizas también el sistema térmico para sacarlo. Bueno, es una tabla de lo que os comentaba, los diferentes sistemas de almacenamiento. Y luego, claro, si lo has producido en un sitio y ya lo has almacenado, luego lo tienes que ir llevando a los sitios. Entonces, el transporte de ese hidrógeno también es toda una temática que puede ser en camiones de gas comprimido, en camión de hidrógeno líquido, o puede ser por gaseoductos, o luego ya, como decimos, si lo producimos en Portugal y lo queremos llegar a Rotterdam, pues por barcos que tengan hidrógeno líquido a bordo. Y luego ya aplicaciones, como hemos dicho, el hidrógeno se puede usar en la industria química, que es lo que ahora mismo se hace en refinerías, para la electrónica, para la alimentación, para los fertilizantes, en la metalurgia, para hacer el acero, que eso también ahora mismo se está usando mucho, que sea sostenible y que ese proceso sea limpio. Y como combustible también, o sea, se plantea el hidrógeno, que son lo que llaman los e-fuels, que es el producir el hidrógeno de la electricidad y luego volver a hacer un combustible sintético, porque eso lo que facilitaría es que, por ejemplo, en los aviones los motores de combustión sean los mismos, no tengas que cambiar las turbinas de los aviones, sino que realmente puedas usar un combustible exactamente igual que al de ahora, pero que sea sostenible, es decir, que se ha producido directamente del hidrógeno eléctrico y además el CO2 lo sacas de la atmósfera, con lo cual sería net cero y además sostenible y además fácil tecnológicamente porque no tienes que quemar el hidrógeno, sino un combustible estándar. También se puede utilizar directamente el hidrógeno en turbinas de gas, esto ya hay varios proyectos y ya se ha demostrado la compatibilidad de poderlo usar en turbinas de gas, tienen sus problemas, el hidrógeno ya os explicarán que tiene una mayor temperatura de combustión, produce NOx, tiene otros problemas, pero digamos que es factible, se puede usar y para generar electricidad a partir de una turbina de gas. En aplicaciones militares o en portátiles, en cosas pequeñitas, que tiene la ventaja de extender la autonomía de lo que es una batería. Un soldado combatiente lleva un montón de cacharritos ahora eléctricos y lo hacen a base de baterías. Entonces, cuando van a los campamentos, a los entrenamientos, pues, tienen un montón de baterías que tienen que tirar. Entonces, una manera de recargar esas baterías puede ser con pequeños cargadores a partir de hidrógeno o de combustibles reformados, que al final lo que usan es una pila de combustible, con el hidrógeno, o sea, queman el hidrógeno que viene del reformado en la pila de combustible. Otras aplicaciones que ahora están muy de moda, los drones, lo mismo, los drones eléctricos, para ampliar su autonomía, pues le puedes meter una pila de combustible y un tanque de hidrógeno y se amplía para el mismo peso de que esté diseñado el dron. Como hemos dicho, aplicaciones espaciales es lo que se está usando hasta ahora y nos da mucho conocimiento en temas de seguridad y en temas de manejo del hidrógeno. Lo que pasa es que realmente no es la misma aplicación que la que puede ser ahora en las aeronáuticas o en el transporte, pero nos da una base de conocimiento porque ya lleva mucho tiempo en ello. En la aviación, pues lo que os comentaba, en la aviación también se plantea el uso del hidrógeno, o bien para suministrar electricidad en sistemas de potencia auxiliar del avión, como ser un sistema de emergencia en caso de fallo de los motores, o puede ser los galley donde se calienta el café, o puede ser el tren de aterrizaje, o sea,
las patas del tren de aterrizaje, pues eso, para que rueden en pista en un modo eléctrico en vez de estar consumiendo queroseno. Entonces todo eso disminuiría, hacían lo que llaman los aviones más eléctricos. Pero luego también se puede ser para propulsión en pequeños avioncitos. Ahora mismo Zeroavia ya está rodando un avioncito relativamente pequeño de pila de combustible que utiliza hidrógeno en Inglaterra, y hay otros, Hydrogen Universal, hay varias compañías que lo están haciendo también. También eso como sistema de propulsión, y ahora lo que está planteando pues, compañías con Airbus es la combustión de las turbinas por medio de hidrógeno y el uso ya una fase un poco más siguiente de pilas para propulsión también para aviones eléctricos. Pero eso ya requiere de una remodelación de los mismos aviones porque realmente necesita una reconfiguración, no puedes adaptarlo en nuestras estructuras convencionales. Y luego ya lo que todos sabéis, los coches se utilizan, existen ya coches comerciales, autobuses que ya están circulando por nuestras ciudades. Realmente son coches híbridos eléctricos en los cuales la combustión es por medio del hidrógeno. Y bueno, aquí unos comentarios un poco de lo que es la batería versus al hidrógeno. Realmente es como un híbrido, o sea, lo que te hace es extender una autonomía que hasta ahora las baterías no pueden extender, pero utiliza las mismas tecnologías, cualquier desarrollo que hay en los coches eléctricos, de motores eléctricos y de los sistemas de control de la potencia, etcétera, etcétera, van a ser los mismos, con lo cual se plantea ese uso. Y luego, para eso, otro de los problemas, la infraestructura, hidrogeneras, que son estaciones de servicio que pueden tener producción in situ, se pueden transformar hasta allí, y lo que tienes que suministrar es hidrógeno de los coches a 350 y 700 bares. En España ahora mismo hay 9, pero bueno, van a ir creciendo y hay muchos proyectos en los cuales se plantea ese uso para tenerlo en todas partes. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Vale, pues tenemos una pregunta que nos han hecho con el código QR. Si queréis hacer alguna, podéis preguntarlo ahí. Nos dicen, bueno, voy a sentar. Nos dicen, ¿por qué se espera que España sea una potencia europea en la producción de hidrógeno a partir de renovables cuando, por ejemplo, competimos con Francia, que planea producirlo a base de energía nuclear? Difícil pregunta. Se plantea que España sea potencia porque realmente todos los países intentan sacar su potencial para llegar a ese mercado. Entonces, ahora mismo, sí es cierto que la construcción de los parques solares es mucho más rápida que las construcciones de las centrales nucleares. Francia tiene, pero también está dimensionado a su potencial, o sea, a sus necesidades, a su demanda. Entonces, puestos a crecer, las inversiones nucleares son muy grandes al principio, aunque luego se amortizan a largo plazo. Sin embargo, las eólicas y solares las puedes crear al principio y utilizar de buffer. O sea, realmente no podemos decir que vamos a competir con ellos porque depende al final luego del mercado. Y el otro punto es que hasta ahora realmente no se consideraba la nuclear como verde. Lo que pasa es que, claro, Francia ha empujado hasta donde ha podido para que se incluya la energía nuclear como dentro de la gama de los colores de más hacia los verdes. Entonces, realmente en España ahora mismo no se plantea instalar instalaciones nucleares, que no quitan que se haga, y al final es una cuestión de mercado. O sea, cuando llegue un momento en que estés compitiendo, que tú produzcas hidrógeno, lo vas a producir con lo que puedas para estar en ese mercado. Pasa que las políticas de Francia sí es hacia nuclear y las políticas de España es hacia solar y eólica. No sé si se contesta. Sí, pues muchas gracias. Vale, pues ahora damos paso a la segunda ponencia del día de hoy. Fernando Veiga, profesor del Departamento de Fluidos, que nos va a hablar sobre riesgos del hidrógeno y posibles aplicaciones en la industria espacial. Muchas gracias. Sí, ya. Pues nada, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación para participar en estas charlas, las cuales me hace verdadera ilusión, la verdad. Y nada, como bien dijo Juan, mi nombre es Fernando Veiga y llevo ya un par de añitos dedicándome a lo que viene a ser a temas de combustión de hidrógeno
y materias de seguridad relacionadas con combustión de hidrógeno, ¿no? Porque una vez utilizas hidrógeno, pues vas a tener problemas que probablemente se te pueda quemar donde tú no quieras. Eso es un problema. Y eso es lo que os quería contar hoy en esta pequeña charla de media horita. Para resumir un poco lo que decía Pilar, que ya lo dejó todo muy claro, el hidrógeno verde no es más que hidrógeno obtenido a partir de energías renovables, ¿vale? Remarco aquí, a ver si apunto bien, la energía eólica y solar, pero puede ser cualquier otro tipo de energías renovables, ¿no? Ahora acaban de lanzar la pregunta de energías nucleares, como si estas son verdes o no, ¿no? Eso es más un debate político que un debate tecnológico. Entonces, lo que se pretende es utilizar este hidrógeno como vector energético del futuro. ¿Qué es un vector energético? Ya lo dejo claro, es yo tengo excedentes de energía, los almaceno y luego los redistribuyo para utilizarlos como y cuando me dé la gana, ¿vale? Esa es un poco la definición de vector energético. Es decir, almaceno cuando tengo producción energética de sobra y luego lo transporto y lo consumo donde yo quiero. Además, se ha convertido en una prioridad política. La Unión Europea, la Comisión Europea, apuesta muy fuertemente por ello. Lo ha empujado sobre todo desde el año 2020, donde publica la estrategia del hidrógeno y desde aquel momento se están produciendo y se producirán, sobre todo en el futuro, grandes inversiones en todo tipo, ¿vale? Producción, transporte, recalco I+D, porque también es muy necesario, porque todavía queda mucho que aprender para utilizar el hidrógeno, y también sobre su uso final, ¿vale? Siguiendo esta hoja de ruta, los cálculos son optimistas, pero bueno, está bien ser optimista en la vida, se prevé aumentar de lo que es ahora más o menos un 2% de consumo de hidrógeno en nuestra matriz energética a aproximadamente un 15% allá por el 2050, ¿vale? Lo cual está muy bien. En pocas palabras, su ciclo de vida, cuál es la idea de generación y uso de este hidrógeno, ¿vale? Primero se genera a partir de energías renovables cuando tengamos excedentes. ¿Esto qué significa? Cuando en un momento dado del día se produce más energía por energías renovables que aquella que se consume. Suele darse esto sobre todo por las noches. Entonces este excedente lo que hacemos es transformarlo en hidrógeno mediante electrólisis y lo almacenamos. Una vez lo tenemos almacenado, podemos redistribuirlo y utilizarlo para diferentes funciones, comenzando, por ejemplo, primero, alimentación de hidrogeneras, que aún quedan muchas por construir, pero bueno, en el futuro esta es la idea, alimentar hidrogeneras que luego redistribuyan a todo nuestro parque móvil. Aquí marco trenes, buses, coches, motocicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos automóviles se prevé que utilicen pila de hidrógeno como medio de utilización, de uso de este hidrógeno. Por otro lado, lo que se puede hacer es generar compuestos. Se está hablando mucho últimamente de la generación de amoníaco para transportar el hidrógeno, porque es una molécula un poco más estable que el hidrógeno, pero también tiene sus contras. Es muy corrosiva, por ejemplo. Además, generando compuestos se puede utilizar en la industria química para obtener fertilizantes o para obtener otro tipo de químicos, ¿vale? Esto también se puede utilizar, lo cual hace un hidrógeno muy versátil. Si a mí me sobra para generar energía, puedo utilizarlo para otras cosas también. Otra opción, simplemente quemarlo por combustión directamente. Aquí esto lo utilizaremos cuando requiramos grandes cantidades de energía. Por ejemplo, en aviación, en transporte marítimo con buques muy grandes o, por ejemplo, en altos hornos, acerías, etc. O también en nuestra casa para producir la calefacción o las cocinas de gas, ¿vale? Aquí hay varias opciones de utilizar este hidrógeno, ¿vale? La más, digamos, simple es utilizar el propio hidrógeno verde y quemarlo a él solo. Bueno, quemamos el hidrógeno verde y punto. La tecnología no está preparada todavía. O, por ejemplo, generar combustibles sintéticos a base de este hidrógeno verde, ¿vale? De este hidrógeno verde podemos generar otro tipo de combustibles que sean más fáciles de almacenar, de transportar, o que la tecnología ya esté más preparada para consumirlos. O al corto plazo lo que se prevé es juntarlo con el metano o el gas natural, es más común, en la red energética que estamos utilizando ahora mismo. Entonces, en vez de utilizar gas natural puro, lo que haríamos sería consumir una mezcla de este gas natural con pequeñas cantidades de hidrógeno. Hablamos de un 5, 10, 15%, dependiendo del país y de el año en el que preveas hacerlo. O por último, simplemente utilizamos la pila de combustible para generar electricidad. Podemos para ver la televisión o lo que sea, para utilizar en casa nuestros aparatos eléctricos. Perfecto, esto es el ciclo de vida, de una manera muy resumida. Los puntos fuertes, ¿por qué el hidrógeno nos interesa
de nuevo, resumen súper rápido de lo que dice Pilar. Su alta densidad de energía por unidad de masa, que es 3 veces mayor que la del gas natural, más o menos, ¿vale? Voy a intentar compararlo en estas características con el gas natural, que es un combustible un poco común en lo que se está utilizando actualmente. Además, hay mucho hidrógeno en la naturaleza, pero este hidrógeno aparece formando compuestos y tenemos que extraerlo de estos compuestos. Eso es un problema. Segundo, bajas emisiones. Al consumirlo, sobre todo, lo más importante es que no emite ni CO2 ni hollín, simplemente porque no tiene carbono en su fórmula química, entonces no podemos producir ningún tipo de derivado del carbono. Y además tiene alta capacidad de almacenamiento de energía, lo cual podemos utilizarlo con facilidad como vector energético y es versátil en su uso. Como os dije, cuando no podemos obtener energía de este hidrógeno, lo que podemos es reutilizarlo en otras industrias, como fertilizantes o químicos. Sin embargo, existen muchísimos riesgos y retos que afrontar para poder utilizar este hidrógeno, ¿vale? Empezando por la más problemática, diría que es el pequeño tamaño de la molécula, ¿vale? Esto lo que hace es aumentar la difusibilidad del hidrógeno en otros medios, como pueden ser otros gases, otros sólidos, etc. Esto es un problema muy grande comparado con otros combustibles al uso. El tamaño es mucho menor. Esto produce problemas que aquí voy a nombrar 2 de los que voy a hablar hoy, que es la fragilización por hidrógeno, la voy a nombrar nada más, luego Pablo Alvaredo nos comentará más en detalle, y facilidad de fugas, ¿vale? Mira que intentamos evitarlo, pero es imposible que se nos produzcan fugas en el día a día. Sin embargo, tiene alta densidad energética, pero tiene baja densidad, por lo tanto necesitamos para almacenarlo o bien altas presiones para mantenerlo en estado gaseoso. Aquí pongo 300 bar, pero Pilar hablaba de 700 bar, que es bastante mayor, lo cual empeora todavía el problema de almacenamiento. O a temperaturas criogénicas para almacenarlo como combustible líquido. Y además tiene un problema de estratificación, es decir, que va a tender a subir a las partes altas de nuestros sistemas. Todo esto, bueno, entre otras cosas, genera una dificultad para la manipulación del público general. No es lo mismo que una persona experta que conozca los problemas derivados de la seguridad del hidrógeno lo esté utilizando que, por ejemplo, lo que comentaba Pilar en la industria espacial, que ya se lleva utilizando muchos años, gente experta, o en un laboratorio como el nuestro de combustión, que más o menos conocemos cómo funciona. Extenderlo a un uso para todo el público es un problema. No todo el mundo conoce cómo tiene que usarlo y tenemos que ser capaces de evitar que existan estos problemas. Además, tiene complicaciones de almacenaje, transporte y de uso. Es decir, aparecen problemas por todos lados, ¿vale? Que vamos a intentar solucionar en los años. Otro problema muy importante es su alta inflamabilidad. Es un combustible muy reactivo, como ya conocemos de primera mano. La humanidad hace unos 100 y pico años se produce lo que se conoce como el desastre de Hindenburg. Hace años los dirigibles utilizaban hidrógeno, porque tiene una baja densidad, para generar la sustentación de la aeronave. El problema es que cuando tenías un accidente, en vez de tener un accidente que podría ser más o menos suave, lo que tenías era una explosión enorme, debido a la alta energía de la combustión del hidrógeno y su alta facilidad para generar ignición, ¿vale? Estas características las he intentado resumir aquí, ¿vale? Empezando por su alta inflamabilidad. Cuando tienes hidrógeno mezclado con aire, tienes una horquilla enorme en la que aquella puede generar ignición, desde un 4 hasta un 75%, es decir, prácticamente toda la horquilla. Si la comparamos con el gas natural, que es solo del 5 al 15%, es 7 veces mayor. Esto es un gran problema, ¿vale? Además, tiene una bajísima energía de ignición. Necesitamos, 4 microjulios para empezarlo, para generar esta llama, que es prácticamente 100 veces menos que el gas natural, es decir, el cóctel perfecto para generar una llama y una explosión cuando nosotros no queremos. En el caso de que queramos utilizarla de manera controlada para quemarlo, tenemos una combustión, además, altamente inestable, reactiva y energética, todo a la vez. Entonces, aquí pues, aparecen muchos de los problemas de inestables que aparecen en todos los combustibles, en realidad, pero que se empeoran con el uso del hidrógeno. Voy a nombrar hoy el flashback, la termoacústica o la transición a la detonación. Y además genera altas cantidades de NOx cuando lo quemamos y mucha agua, ¿vale? Nos quitamos el CO2, pero aparecen
otros gases que también tenemos que conocer cómo tratarlos. Empezando con los motivos de seguridad. Me he centrado un poco, he dividido en partes. Primero voy a hablar del transporte y almacenamiento y luego en problemas de seguridad que pueden aparecer en el uso final. Empezando por el transporte y almacenamiento, he empezado hablando del problema de fragilización por hidrógeno. Pongo aquí que Paula dará más detalles, yo simplemente lo voy a anunciar porque no es mi campo. Entonces, la fragilización por hidrógeno es la adición involuntaria del hidrógeno a la estructura metálica de mi depósito o de mi gasoducto, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se incorpora esta molécula tan pequeña dentro de la estructura metálica? Pues que pierde mucho su utilidad y se fragiliza el material, por lo que pueden aparecer roturas en zonas con las que no contábamos en el diseño, ¿vale? Además, dificulta su almacenamiento y genera un gran problema para reutilizar el actual sistema de transporte de gas natural. Es decir, no podemos reutilizar los gasoductos que tenemos actualmente, ¿vale? Esto simplemente al mezclar gas natural e hidrógeno, en cualquier momento este hidrógeno se podría colar en mi estructura mecánica y formarme este problema. Pero debido a su alta diferencia de densidad con otros gases, esta fragilización por hidrógeno se podría empeorar, sobre todo, por ejemplo, en la zona de mezclado, donde donde pueden aparecer zonas con una alta cantidad de hidrógeno. Es decir, tenemos más hidrógeno, tenemos más probabilidad de que este problema suceda. Todo esto está por estudiar y aprender y generar nuevos materiales que nos permitan añadir el hidrógeno de una manera segura a nuestra matriz energética. Por otro lado, almacenarlo y transportarlo van a aparecer siempre fugas. Ya os dije que se intentan evitar, pero siempre aparecen fugas, siempre están ahí. Con el hidrógeno peor, tan pequeña que se cuela por cualquier recoveco. Entonces, su pequeño tamaño genera un problema. Además, sus altas presiones de almacenamiento. Hablábamos de 700 bar, lo cual, si tengo un gas a alta presión, va a tender a escaparse de su contenedor. Y si a esto le añadimos que su ignición se produce con unas energías bajísimas, tenemos el problema asegurado, ¿vale? Es la gran facilidad de que se produzcan llamas indeseadas cuando se producen estas fugas. Por ejemplo, en el mejor de los casos tendríamos llamas de difusión de gran tamaño, tipo así, que bueno, son bastante espectaculares, pero podrían ser, dentro de lo que cabe, el menor de los problemas. Sin embargo, lo más común es que debido a la alta energía de esta reacción de hidrógeno se produzcan explosiones, detonaciones, ¿vale? Como aquí os puedo remarcar en esta explosión de una hidrogenera en Noruega que ocurrió hace unos 4 años, pero no podemos olvidarnos de eventos todavía más catastróficos. Por ejemplo, aquí, el accidente de Fukushima o de Chernóbil, que todo se produce por una fuga de hidrógeno. Entonces, estos accidentes al final generan unas consecuencias gravísimas que han pasado ya años y décadas y todavía siguen siendo un problema para la humanidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas fugas de hidrógeno. Por último, vamos por la vida, correspondiente al uso final. Se pretende utilizar de 2 maneras, principalmente, que es la utilización de celdas o pilas de combustible o quemando este hidrógeno en quemadores. Aquí en esta diapositiva intentaba de una manera súper sencilla esquematizar cómo funcionaría un automóvil que funcionaría con pila de combustible. Utilizando el hidrógeno verde se alimentaría esta pila, además obtendría aire de la atmósfera y generaría 3 cosas: calor, agua y energía eléctrica. El calor lo podemos reutilizar en nuestro sistema pues, para refrigeración, etcétera, etcétera. El agua se echaría a la atmósfera, evitando tener emisiones de CO2, y la energía eléctrica la utilizaríamos para alimentar este motor, que sería el que nos mueve, el que nos propulsa. Esto ya se está implementando, ya es una tecnología que ya está bastante, bueno, un poquito en uso y sobre todo se pretende utilizar para el transporte terrestre. Aquí remarco coches, automóviles, trenes, camiones, autobuses, motocicletas, etc. Con respecto a la seguridad de estas pilas de combustible, de nuevo, vuelvo a apuntar a las fugas como el mayor problema, ¿vale? Son bastante comunes. Además, como son inoloras, inodoras, no se ven. Entonces tenemos un problema en su detección.
Entonces, todos estos diseños de pilas de combustible aparecen muchos pequeños intersticios, es decir, canales pequeños en los que se pueden colar estas moléculas de hidrógeno y mezclarse con aire, ¿vale? Tanto en las celdas de combustible como en los sistemas de alimentación, desde el depósito de hidrógeno a la celda. Si esto además volvemos a añadir que en todos estos sistemas industriales o de automoción aparecen comúnmente descargas electrostáticas, puntos calientes, porque todo aquello genera energía térmica. Entonces, todo esto puede generar llamas inesperadas, en este caso de premezcla, que ya os comento luego un poco lo que son, que pueden generar eventos peligrosos, ¿vale? Comentamos de nuevo la alta inflamabilidad del hidrógeno, del 4%, que son combustión inestable y muy energética, y luego añadimos que el hidrógeno no se ve y que las llamas de hidrógeno tampoco se ven, sobre todo las premezcladas. Tienen una emisión muy baja en el espectro visible y esto dificulta mucho su detección. Volviendo rápidamente a la inflamabilidad, quiero remarcar que estos valores de límites se dan en atmósferas abiertas, ¿vale? Si cuando hablamos de propagación de llamas en canales estrechos, estos límites tienden a reducirse. ¿Por qué? Pues porque tenemos un montón de pérdidas energéticas por fricción, por el calor, con las paredes. Entonces es mucho más difícil que estas llamas se propaguen. Esto era así, sobre todo para todos los combustibles, pero para el hidrógeno hemos visto que no. En un experimento hecho por aquí con nuestro equipo, hemos visto que las llamas de hidrógeno se pueden propagar hasta en canales súper pequeños en volumen de más o menos un 4,5%, ¿vale? Para hacer estos experimentos, representando estos pequeños canales que os comentaba que pueden aparecer en las celdas de combustible, hicimos esta cámara de combustión, que no es más que una caja, ¿vale? Que tiene 20 centímetros de ancho, más o menos 1 metro de largo, pero la gran diferencia es que tiene una anchura muy, muy pequeña, del orden de 1 milímetro, es decir, nada, prácticamente nada. El experimento es súper sencillo. Metemos hidrógeno y aire con un 4,5% de hidrógeno en este caso, lo llenamos todo y en un momento dado generamos la ignición, en este caso en este punto de aquí abajo, y dejamos que la llama se propague como ella quiere. Con esto buscamos ver límites de flamabilidad y cómo se comporta la llama, ¿vale? Nosotros con una cámara de alta velocidad lo grabamos todo desde arriba. Y esto es lo que vimos cuando quemamos esa cantidad de hidrógeno. Este hidrógeno es capaz de propagarse en pequeñas bolitas de fuego, de un tamaño de orden de milímetros también, que se propagan durante prácticamente metros y que aquí pueden no ser un grave problema, pero que imaginaos que esto se mueve durante un par de metros y se encuentra con una zona con alta cantidad de hidrógeno. Ahí sí que podríamos estar hablando de un problema muy, muy importante, ¿vale? Además de este método de propagación, que era desconocido hasta hace un par de años que lo vimos nosotros, hemos encontrado un segundo método de propagación, ¿vale? En este caso hemos cambiado un poquito las condiciones. Ahora quemamos un poco más de hidrógeno, un 10% en volumen, y le hemos dado la vuelta a la caja, quemamos desde arriba, ¿vale? La ignición se produce en este punto de arriba. Lo que hemos visto es una propagación bastante curiosa de estas llamas de hidrógeno. Ahora, en vez de ser simples bolitas, lo que tenemos es una llama con doble cabeza, aquí la podéis ver, que se propaga hasta que en un momento dado esta llama empieza a bifurcarse de una manera bastante curiosa. Forma unos patrones fractales, la verdad espectaculares, que se comporta así para consumir el poco hidrógeno que tiene de la manera más eficiente que encuentra la naturaleza, que es mediante esta propagación fractal. De nuevo, una propagación en canales súper estrechos que no se contaba con ello y que genera estos problemas que os comentaba de que estas llamas pueden alcanzar puntos con mayor cantidad de hidrógeno y generar una explosión, un problema. Por último, como uso final se puede directamente quemar, estamos utilizando quemadores de hidrógeno para obtener esta energía. ¿Cuándo vamos a utilizar esta metodología? Cuando requiramos altas cantidades de energía, sobre todo calorífica, es más fácil calentar quemando. Esto ocurre, por ejemplo, en altos hornos, en cocinas y calderas o en la industria aeroespacial, en el transporte marítimo. Tras mover esos barcos requiere una gran cantidad de energía. Antes de empezar, 2 tipos de quemadores que os quiero rápidamente describir, de difusión y de premezcla, ¿vale? Que son estos 2 esquemas que os remarco aquí a vuestra derecha. El quemador de difusión es el mechero común,
¿vale? Tú de repente tienes un quemador y metes simplemente el combustible que se mezclará con el aire del ambiente y tú generas la ignición en la zona en la que tú quieras, ¿vale? Un mechero. Por otro lado, el quemador de premezcla, lo que tú haces es, coges aire del ambiente, coges combustible, lo mezclas y luego es esto lo que inyectas a tu quemador, a tu cámara de combustión. Y generas la combustión también donde tú prefieres, ¿vale? Son muy diferentes en forma, etcétera, etcétera. Por eso remarco la forma ahí. Aquí en esta diapositiva intento recalcar los pros y los contras de cada uno de ellos. Nada es perfecto, entonces cada uno tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Empezando por la de difusión, son quemadores mucho más simples y más seguros y estables, ¿vale? Aquí de los problemas de los que os voy a hablar hoy, solo veremos el problema de la termoacústica. Sin embargo, son más ineficientes y generan mayores cantidades de NOx, ¿vale? ¿Por qué? Porque el NOx se relaciona principalmente con la temperatura de la llama. Y esta temperatura de llama en quemadores de difusión es más alta y no la podemos controlar como podemos hacerlo, por ejemplo, en el caso de los quemadores de premezcla. Por otro lado, los quemadores de premezcla son más complejos, su tecnología es mucho más difícil de implementar y además son menos inseguros e inestables. Aparece toda la gama de inestabilidades que os quiero comentar hoy. De acústica, flashback y transición a la detonación. Problema, ¿vale? Sin embargo, se está apostando por ellos también porque son mucho más eficientes, ¿vale? Yo puedo elegir la cantidad de combustible que se va a quemar, entonces reducir el consumo de combustible, reducirlo por unidad de energía, digamos. Y además genera menores emisiones, hablando sobre todo del NOx. ¿Dónde se van a utilizar estos quemadores? Pues en diferentes sitios, os decía, quemadores de cocinas y calderas, por ejemplo, y quemadores industriales. ¿Cuál es la idea detrás de utilizar en este tipo de quemadores? La idea es reutilizar la red existente de gas natural, al menos en el corto plazo, ¿vale? Se iría progresivamente añadiendo hidrógeno hasta aproximadamente un 15 o un 20%, dependiendo del país y de lo que hayan elegido, para a la red de gas natural, y esto simplemente la idea es quemarlo con los quemadores que hay actualmente. Veremos que no es posible del todo y que la adición de hidrógeno al gas natural genera problemas. Por otro lado, en la industria náutica y aeronáutica la ruta es otra, al menos la idea de ruta, porque esto siempre al final se llega a donde se llega. La idea es adaptar las plantas de potencia que hay ahora para operar con hidrógeno líquido, sobre todo por el tema de transporte y de volumen, o con combustibles sintéticos obtenidos a partir de este hidrógeno verde, como os decía antes, con queroseno sintético, por ejemplo. Entrando ya en materia de los tres temas de seguridad que os quiero comentar hoy, vamos a empezar por el flashback, ¿vale? ¿Qué es el flashback? El flashback es un problema que aparece en prácticamente todos los combustibles y no es más que una propagación indeseada de una llama aguas abajo de su punto de anclaje. Es decir, yo quiero quemar aquí, esto solo aparece para conductores de premezcla, ¿ok? Yo quiero quemar aquí y en algún momento la llama se propaga aguas abajo a zonas del combustor que no está preparado para aguantar esta llama de premezcla, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Porque la llama va a tener una velocidad de propagación determinada que cuando sea mayor que la velocidad con la que yo expulso la mezcla por el tubo, va a tender a propagarse hacia abajo, ¿vale? Entonces, un experimento que estoy haciendo con un estudiante que tengo de TFG, estábamos estudiando este tipo de combustores para ver cómo afectaba el añadir ligeras cantidades de hidrógeno a una llama de metano, ¿vale? Este problema de flashback suele aparecer más en hidrógeno, sobre todo por su alta reactividad. Comparado con el gas natural, este hidrógeno se propaga prácticamente 3 veces más rápido, es decir, que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de retenerlo en su zona de anclaje. El experimento es súper simple, de nuevo. Tenemos un tubo de Pirex transparente y lo que hacemos es mezclar el metano con aire y lo sacamos por el tubo generando un quemador de premezcla y generamos una llama aquí arriba. A ver si se ve bien. Bien, entonces ahí va la llama, cuando es de metano, bueno, se ve regulinchi. Tenemos aquí la llama de metano más o menos estable donde nosotros queremos, ¿vale? Hasta que en un determinado momento, aquí, le añadimos un 5% de hidrógeno a la mezcla, es decir, nada, ¿vale? Vemos que la llama se empieza a inestabilizar y se propaga aguas abajo, generando literalmente el problema de flashback. Uy, se me fue. No sé, bueno, generando el problema de flashback que os comentaba, con cantidades muy, muy pequeñas. Es decir, que los quemadores que vamos a usar en nuestras cocinas no están todavía preparados para quemar este tipo de mezclas.
Segundo, termoacústica. Este es un problema también que aparece en todos los combustibles para diferentes condiciones. ¿Qué es esto? Esto es que cuando yo tengo mi llama en una cavidad, en un quemador, lo que puede aparecer es un acoplamiento y una retroalimentación de esta llama con las ondas acústicas que viajan en la cavidad. ¿Vale? ¿Por qué se pueden generar estas ondas acústicas? Pues simplemente con la ignición de la mezcla ya se genera una onda acústica que luego se puede retroalimentar con la llama generando unas fuertes vibraciones. ¿Vale? Esto lo he estudiado bastante durante mi tesis y creedme que las vibraciones son bastante intensas. Este experimento lo estábamos analizando con un experimento muy similar al de que os comentaba antes de las llamas fractales, pero en vez de tener ahora 1 milímetro, lo que vamos a tener es 1 centímetro. ¿Vale? Es decir, hacemos un canal un poco más ancho y aquí aparecen temas de acústicas. En este vídeo quiero representaros cómo se comporta una llama bajo el efecto de la inestabilidad termoacústica. Es bastante espectacular. Hablando del hidrógeno, aparece principalmente en llamas premezcladas con poca cantidad de hidrógeno, que vaya por Dios, es justo lo que queremos nosotros, tener llamas con poca cantidad de hidrógeno para ser energéticamente eficientes, ¿vale? Pues venga, añadimos este problema de termoacústica a la lista de inestabilidades de seguridad. Bueno, esta es una llama que se propaga bajo el efecto de la termoacústica. Al principio, todo bien, tranquila, hasta que más o menos en la mitad del canal se empieza a interactuar con las ondas acústicas y veis que la propagación, en vez de ser una propagación suave como la que nos gustaría tener, se convierte en una propagación caótica y muy violenta. Esto genera unas vibraciones en el quemador que puede romperlo. Literalmente nos podemos quedar sin quemador, lo cual no nos gustaría. Otras imágenes que obtuvimos en esos experimentos fue mirando desde un lateral, porque queríamos ver cómo afectaba esta acústica al cambio de la morfología de la llama. Y hemos visto, la verdad, un vídeo bastante espectacular. Vemos aquí cómo oscila con la frecuencia de la acústica, modificando muchísimo su forma, al fin y al cabo, y esto lleva a modificar su eficiencia, su capacidad de producir energía de manera eficiente y segura. Por último, la DDT, transición a la detonación. Bueno, DDT por sus siglas en inglés, Deflagration to Detonation Transition, que esto es que cuando se produce una llama en algún canal, por fugas, como os comentaba anteriormente, debido a efectos de confinamiento y difusión diferencial, esta llama tiende a acelerarse. ¿Vale? Esta llama primero se propagaría con la velocidad que os comentaba, de más o menos metro segundo por ahí. Se empieza a estirar, va a tener mayor superficie de quemado y esto lo que hace es acelerarme la llama. ¿Vale? En un primer momento tendríamos lo que conocemos como llama rápida, que se propaga a mayor velocidad, y eventualmente esta llama se propagaría a velocidades supersónicas, modificando el método de propagación de una deflagración a lo que se conoce como una detonación, ¿vale? Que sería algo así, propagándose a velocidades muy, muy altas. Esto, al fin y al cabo, es una explosión. ¿Vale? Entonces tenemos un método de propagación que es mucho más destructivo y peligroso, porque al fin y al cabo genera unos incrementos de presión bestiales que me vuelan mi sistema, que no buscamos. Y el problema del hidrógeno es que estamos tratando con un alto explosivo, al fin y al cabo. Entonces, este problema de transición a la detonación aparece más frecuentemente que en otros combustibles, que son más suaves. Aquí podemos ver en unas fotos en las que se ve la transición entre una llama rápida y una detonación. Aquí vemos que la llama rápida, esto es el tiempo, aquí vemos que la llama rápida se propaga a una determinada velocidad y cuando llega al método de propagación de detonación, se propaga muchísimo más rápido, ¿vale? Y además, eso, genera unos saltos de presión de unos por 30, por 35 que pueden generar grandes problemas a la infraestructura. Con esto termino. Como conclusiones me quiero quedar con los puntos positivos del hidrógeno en primer momento, ¿vale? Tenemos un vector energético muy, muy prometedor, sobre todo por sus nulas emisiones de CO2, que es lo que queremos buscar a corto plazo. Nosotros queremos eliminar el CO2 de nuestra producción energética y el uso del hidrógeno sería un gran aliado. Además, la Unión Europea, la Comisión Europea, está apostando últimamente muy fuerte por este combustible, tanto económica como tecnológica como políticamente. Es decir, que va a haber apoyo para los siguientes años. Por lo tanto, se espera que exista una importante presencia de hidrógeno verde en la matriz energética del futuro, ¿vale? Sobre todo en la Unión Europea, que está apostando muy fuerte. Para eso, para el año más o menos del 2050. Pero, como os estoy enseñando, el hidrógeno verde, el hidrógeno, más allá de que sea verde de otro color,
tiene graves problemas de seguridad y de operabilidad. Es decir, tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que aprender a usarlo y tenemos que saber que es bastante peligroso. Tenemos que cambiar los sistemas de quemado o de generación de combustible o de generación de energía para tener en cuenta todos estos problemas de seguridad relacionados con el hidrógeno. Entonces tenemos que estudiar los problemas, entenderlos bien y controlarlos. Para esto se necesita una cosa muy importante, que es el tiempo. Si nos pasamos y nos queremos apurar demasiado en implementar el hidrógeno, es posible que fracase por no tener en cuenta todos estos factores. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ir despacio para ser capaces de controlar todos estos fenómenos que les he comentado, y no son todos, y ser capaces de disfrutar del hidrógeno verde como energía principal en un futuro. Y hasta aquí es lo que tengo. Así que muchas gracias. Dime. Escucha, tenemos un par de preguntas que te han hecho con el código QR. La primera es posible hacerle algún tratamiento al hidrógeno, como añadirle un tinte u un olor, para evitar el riesgo de fugas que no puedan ser detectadas? Sería una opción. Sería una opción, pero todo lo que acarrea modificarlo al final es un gasto extra. Y, por ejemplo, por eso se habla mucho del amoníaco, ¿vale? El amoníaco es un combustible... Al final es un compuesto que ya se utiliza mucho y una de las ideas que aparece sobre la mesa es añadírselo al nitrógeno, generar amoníaco y transportarlo con amoníaco, que tiene sus pros y sus contras de nuevo, ¿vale? Pero por lo menos eres capaz de detectar una fuga porque huele muchísimo. Pero sería una opción. La segunda sería... por ejemplo, has dicho que genera NOx al quemarlo. Vale. Los que hemos dado ingeniería ambiental sabemos por qué, pero bueno, hay gente que ha preguntado Vale. el por qué genera NOx. ¿Por qué genera NOx? Vale, pues principalmente porque lo quemamos con aire, ¿vale? Si lo que tú buscas es quemar este hidrógeno con aire, no tiene sentido además añadirle un oxígeno puro, etcétera, etcétera. El problema del NOx aparece cuando hay altas temperaturas, porque la molécula de nitrógeno que hay en el aire suele ser inerte hasta que deja de serlo. ¿Vale? A altas temperaturas esta molécula de nitrógeno se empieza a reaccionar con los oxígenos que tenemos también presentes en esta reacción de oxidación y aparece en ese NOx. Principalmente, el 90 y pico % aparece del NOx térmico, ¿eh? Eso que se llama NOx térmico, que aparece a altas temperaturas, ¿vale? Hay otros tipos de NOx, pero son despreciables con respecto a este NOx térmico. El hidrógeno tiene una temperatura de llama mucho superior a los combustibles convencionales. Es lo que me refería con que es un combustible más energético, es decir, alcanza mayores temperaturas. Entonces el problema es directo. Más temperatura, más NOx. Entonces las emisiones quemando hidrógeno de NOx se empeorarían. Y es un problema a estudiar. Habría que buscar bajar la temperatura de combustión de esta llama. Hay muchas maneras, muchas opciones, pero bueno. Nada, a vosotros. Bueno, y como última ponencia de hoy, Paula Paredo, que nos va a hablar sobre la fragilización del hidrógeno con metales de alta entropía, que es una investigación que está haciendo aquí en nuestra universidad. Muchas gracias, Paula. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días. Yo me voy a focalizar en uno de los problemas que ya han comentado, que ha comentado Fernando, que es la fragilización por hidrógeno de los metales, que los metales van a estar en los contenedores y en las tuberías. A la vista del público de la jornada de hoy, que sé que la mayoría habéis cursado o estáis cursando Ciencia e Ingeniería de Materiales, voy a hacer unos cuantos guiños a esa asignatura, porque al final, para poder seleccionar materiales, tenemos que ir entendiendo cosas que estoy segura de que todos estáis familiarizados, o si no, lo recordamos. Bueno, ¿qué es lo que buscamos en un metal que va a tener esta aplicación? O en general, ¿qué es lo que buscamos siempre todos los que investigamos en metalurgia? Lo que buscamos es esa buena sinergia, un buen balance entre resistencia mecánica y ductilidad. Resistencia mecánica. Entendemos que la resistencia es aguantar una elevada carga. Y ductilidad, siempre tengo con la definición de esta palabra, con la definición de ductilidad, tengo una pequeña cruzada. ¿Por qué? Porque siempre que pregunto
curso tras curso, ¿cuál es la definición de ductilidad? Siempre hay alguien que me responde, la capacidad de hacer hilos. Yo estoy un poco en contra de esta definición y a mí me la dijeron, la he visto en libros, pero ductilidad es la capacidad de ser deformado plásticamente antes de romper. Bueno, pues eso es lo que buscamos, el ser capaces de aguantar elevadas cargas, pero sin perder la capacidad de deformarse plásticamente. La ductilidad no es más que, podemos explicarlo como lo contrario, lo opuesto a la fragilidad. Podemos ver aquí que tenemos la tensión y deformación, vemos que un material frágil rompe y no se deforma antes de romper, mientras que un material dúctil es capaz de deformarse plásticamente antes de romper. Un material frágil va a romper con una superficie de fractura lisa, mientras que la superficie de fractura de un material dúctil antes de romper tiene esa deformación plástica. Vale, pues para entender todas estas propiedades macroscópicas de los metales, nos tenemos que ir obligatoriamente de este nivel macro, nos tenemos que ir a un nivel no micro, nos tenemos que ir a un nivel atómico. En ese nivel atómico tenemos que entender qué es lo que pasa para esa deformación plástica. ¿Cómo están colocados los átomos en los metales? Los átomos están colocados en planos. Esos planos, cada metal va a tener unos planos colocados, apilados de diferente manera. Y en todos los metales reales, en los materiales reales, vamos a encontrar defectos. Los defectos que encontramos en los metales son, en esos planos, vamos a encontrar algunos planos que están incompletos. Encontramos semiplanos. Eso es un defecto lineal que encontramos en los materiales. Y cuando aplicamos una fuerza en el material, en el metal, ese semiplano, esa dislocación, que llamamos dislocación, es la que se mueve a lo largo de todo el sistema cristalino y da lugar a la deformación plástica. ¿Por qué la deformación plástica se produce o el movimiento de dislocación, el movimiento de átomos se produce por el movimiento de este semiplano? Porque es más fácil mover medio plano que mover un plano entero. Entonces, ¿qué efecto va a tener las dislocaciones en esa deformación plástica? Pues va a ser más fácil deformar un material con este defecto que si no lo tuviéramos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que siempre ponemos, que es, un adulto intenta mover una alfombra muy, muy pesada y tirando por un extremo. La va a mover, pero le va a costar. Si tenemos una arruga y vamos moviendo la arruga, el resultado final va a ser el mismo. Vamos a tener el mismo desplazamiento de esta alfombra, pero ha costado muchísimo menos esfuerzo. Bueno, pues eso es lo que hacen las dislocaciones. El movimiento de las dislocaciones favorece la deformación plástica. Una vez que sabemos qué es lo que pasa a nivel atómico para tener esa deformación plástica, vamos a ver qué es lo que hace el hidrógeno, cómo evita esa deformación plástica. El hidrógeno, como ya han apuntado, son dos átomos que forman una molécula, la molécula H2, que en contacto con un metal, lo primero que hace al entrar en el metal es disociarse. ¿Por qué? Porque las energías involucradas en los enlaces débiles entre el hidrógeno y el metal son mayores que esa energía para mantener la molécula de H2. Y son esos átomos de hidrógeno los que viajan a través de la estructura metálica. ¿Y dónde van a ir esos átomos? Una vez que están los átomos, han difundido dentro de la estructura metálica, van a ir a las zonas más energéticas, a las zonas más inestables. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los bordes el frente de la dislocación. Allí donde haya una dislocación se va a acumular los átomos de hidrógeno. Otra zona donde también se van a acumular átomos de hidrógeno es en las vacantes. Hay otro tipo de defectos en la estructura cristalina que son pues, ausencia de átomos en posiciones reticulares. En esos puntos también van a viajar los átomos de hidrógeno. O en borde de grano, si tenemos aquí un grano y aquí otro grano del material metálico, en esa frontera es donde se van a depositar van a ir todos los átomos de hidrógeno. Si tuviéramos una pequeña grieta dentro del material, también van a ir a la punta
de la grieta porque es una zona de concentración de tensiones. Es decir, va a viajar a zonas más inestables. La presencia de esos átomos de hidrógeno es la que va a dar lugar a la fragilización por hidrógeno. Se llama hydrogen embrittlement o tiene otros nombres como hydrogen assisted cracking o hydrogen induced cracking. ¿Cuál es el mecanismo por el que producen esta fragilización? Pues hay varias teorías, pero todavía no hay ninguna teoría que haya convencido y que realmente tengamos clara cuál es. Hay principalmente dos. Una de ellas es que los átomos de hidrógeno viajan hacia esta zona de punta de las grietas y traccionan la zona traccionan los átomos que forman parte del metal, reduciendo la resistencia cohesiva entre los átomos y favoreciendo la propagación de la grieta y rotura. Como podéis ver aquí, yo creo que se ve muy bien esa propagación de la grieta. La segunda teoría como mecanismo de fragilización por hidrógeno es esta que os presento aquí, que está un poco más estabilizada que la anterior, y la idea es que todos los átomos de hidrógeno que están alrededor de la punta de grietas, lo que hacen es favorecer de manera local, solamente en esta zona, la deformación plástica. Entonces favorecen una deformación plástica rápida porque aumentan el movimiento de las dislocaciones y esa deformación plástica local hace que se formen microvacíos alrededor de la grieta y por coalescencia de estos microvacíos también provocan la propagación de la grieta y rotura. Como digo, son dos de las teorías que están encima de la mesa y que parece que pueden ir orientadas la fragilización del hidrógeno a estas dos. Pero también la presencia del hidrógeno tiene otros efectos en el material metálico, como puede ser el efecto por aumento de la presión interna. Se puede volver a combinar los dos átomos de hidrógeno formando la molécula y da lugar a este abombamiento de la superficie del metal y puede dar también lugar a la rotura. Y hay otro efecto que puede tener la presencia de hidrógeno, y es que el átomo de hidrógeno en ciertos metales, como puede ser el acero, puede dar lugar a la transformación de fase en servicio. En el acero, por ejemplo, si tenemos un acero que tiene una fase austenita y por efecto de una deformación plástica, por efecto de una tensión, podemos tener esta transformación de fase de austenita a martensita favorecida por esa presencia del hidrógeno. La martensita es una fase del acero que tiene mucha más fragilidad que la austenita, que es más dúctil. Bueno, pues más o menos ya tenemos una idea de cuál es el efecto que hacen los átomos la presencia de los átomos de hidrógeno en los metales. Vamos a ver ahora como ha dicho Fernando y ha dicho Pilar, podemos tener el hidrógeno almacenado o en gas comprimido, en forma de gas comprimido o en forma de hidrógeno líquido. Tenemos aquí el diagrama de fases del hidrógeno. Podemos ver que, como ha indicado también Pilar, el hidrógeno líquido va a estar en estado líquido, en fase líquida, cuando estamos alrededor de 20 grados Kelvin, es decir, estamos en temperaturas criogénicas. Por lo tanto, no va a ser lo mismo tener el hidrógeno en estado gaseoso que en estado líquido. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos hidrógeno en estado gaseoso. Cuando tenemos hidrógeno en estado gaseoso, como hemos dicho, va a difundir hacia el metal. ¿Por qué va a difundir? ¿Cuál es la fuerza motriz? El gradiente de concentración. La concentración que hay a un lado de la superficie del metal va a ser superior a la concentración que hay al otro lado de la superficie del metal. Bueno, esta difusión va a estar gobernada, y aquí va
otro de los guiños. ACIM va a estar gobernada por la primera ley de FIC y porque se considera un estado estacionario. Bueno, tenemos diferente concentración a uno y al otro lado de la superficie del metal y se produce, y esta es la fuerza motriz, para que estos átomos de hidrógeno que están a elevada presión difundan a lo largo del metal. Esa difusividad, como podemos ver aquí, va a aumentar a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, cuando estamos hablando de almacenamiento de hidrógeno líquido, que está a temperatura criogénica, la difusión de los átomos del hidrógeno va a ser muchísimo menor. Y por otra parte, y ya orientándonos pensando en la selección de materiales, qué metales podemos utilizar para almacenar hidrógeno. Vamos a empezar a pensar en cuál puede ser la estructura cristalina de los metales para almacenar hidrógeno. Los metales pueden tener, por lo general, una estructura cristalina cúbica centrada en las caras, que es esta de aquí, o cúbica centrada en el cuerpo. La estructura cúbica centrada en el cuerpo es mucho más abierta, por lo tanto va a permitir la difusión, va a tener una mayor difusividad de los átomos de hidrógeno en esta estructura abierta que en esta estructura que es mucho más compacta. Por lo tanto, ya para la selección de materiales ya tenemos aquí dos ideas. La primera va a ser mucho mejor tener una estructura cristalina compacta para eliminar o disminuir la difusividad del hidrógeno y por otra parte va a ser mejor tener bajas temperaturas que altas temperaturas. Hay aleaciones que son estas de aquí o elementos, metales como el vanadio, el niobio y el tantalio que no se utilizan en estas aplicaciones porque son BCC y tienen una elevada difusividad del hidrógeno en ellas. ¿Qué metales o qué aleaciones se utilizan para almacenar hidrógeno en forma de gas? Aceros inoxidables austeníticos. ¿Por qué austeníticos? Los aceros inoxidables son aceros que tienen un elevado porcentaje de cromo y en este caso los austeníticos tienen también un elevado porcentaje de níquel. La presencia de níquel lo que hace es estabilizar esta fase FCC. La austenita tiene esta estructura FCC. Por lo tanto, uno de los materiales que sí podríamos considerar para utilizar en esta aplicación son aceros inoxidables austeníticos, porque tienen esta estructura FCC. Luego también aleaciones de aluminio y aleaciones de cobre. En los tres casos tenemos elevadas resistencias a la corrosión. Los aceros inoxidables tienen la presencia de un elevado porcentaje de cromo. Las aleaciones de aluminio y las aleaciones de cobre, ambas también tienen una elevada resistencia a la corrosión. Y en los tres casos tenemos estructuras cristalinas FCC que disminuyen la difusividad del hidrógeno. ¿Qué materiales no podríamos utilizar en el almacenamiento de hidrógeno? Aceros ferríticos y martensíticos. En primer lugar, porque tienen una estructura BCC más abierta que permite una mayor difusividad del hidrógeno y además que sean de alta resistencia. Por lo general no se utilizan aceros de elevada resistencia. ¿Por qué? Porque van a tener un elevado contenido de elementos de aleación. Los elementos de aleación, muchos de ellos pueden formar hidruros con el hidrógeno y también favorecen esa fragilización. Fundiciones, porque es un hierro con un porcentaje muy elevado de carbono, superior al 2%. Aleaciones de níquel, que aunque sean FCC, tienen una muy elevada permeabilidad al hidrógeno, y tampoco aleaciones del titanio, porque el titanio reacciona con el hidrógeno formando hidruros que también pueden fragilizar el metal. En el caso del hidrógeno líquido, para almacenar hidrógeno líquido, los problemas que tenemos de fragilización son diferentes. No es tanto la difusividad del hidrógeno como el tener que operar a temperaturas criogénicas. Habíamos dicho que el hidrógeno líquido lo tenemos a temperaturas alrededor de 20
grados Kelvin. Si estoy en unas temperaturas tan bajas, muchos de los metales van a sufrir una fragilización. Hay muchos metales que tienen un cambio de comportamiento con la temperatura, que a alta temperatura son dúctiles y al disminuir la temperatura son frágiles. Eso les ocurre a aquellos metales que tienen una estructura BCC. Por lo tanto, para almacenamiento de hidrógeno líquido vamos a necesitar metales que tengan una estructura FCC, como son aceros inoxidables austeníticos o aleaciones de aluminio. Y en este caso sí que hay que intentar evitar también las aleaciones BCC. ¿Cómo se evalúa esta fragilización, esta resistencia a la fragilización por hidrógeno? Se evalúa con ensayos de tracción. Todos los ensayos sabéis que están normalizados, esta es la norma para el estudio de la fragilización por hidrógeno de metales. Se realiza un ensayo a tracción, en primer lugar de la probeta sin cargar y en segundo lugar de la probeta cargada. Vemos aquí el resultado de uno de los estudios que han trabajado con un acero inoxidable austenítico. Lo que se evalúa es la reducción del porcentaje de área, es decir, se evalúa la ductilidad del material. Tenemos una elevada reducción del porcentaje de área durante el ensayo de tracción en la probeta no cargada y además no hay ningún cambio en función del contenido de níquel de este acero inoxidable austenítico. Sin embargo, cuando se realiza el ensayo a 293 Kelvin, que son 20 grados centígrados, a temperatura ambiente, con estas probetas precargadas vemos una disminución de la ductilidad en función de si lo comparamos con la probeta no cargada, y además esta ductilidad aumenta cuando aumentamos el porcentaje de níquel. Lo mismo ocurre cuando realizamos el ensayo de una probeta precargada, pero a una temperatura inferior. La ductilidad es menor, ¿por qué? Porque al disminuir la temperatura hay menos movilidad de las dislocaciones, hay una menor deformación plástica porque la temperatura es menor, hay menos energía térmica y también en este caso aumenta la ductilidad a medida que aumenta el contenido de níquel. ¿Por qué? Porque el níquel es un elemento de aleación que estabiliza la fase FCC. Entonces, al aumentar la cantidad de contenido de níquel, vamos a estabilizar mejor esa fase austenítica, esa fase FCC. Es decir, tenemos varios factores que van a influir en ese comportamiento de los materiales, pero en general tenemos diferentes variables que afectan a la fragilización por hidrógeno de los materiales en los que podemos almacenar y transportar. En primer lugar, el material que vamos a utilizar, pero también el ambiente en el que se encuentran y las solicitaciones mecánicas que presentan. Vamos a ver varios ejemplos. En el material, aunque ya lo hemos ido viendo, por ejemplo, si tenemos un acero inoxidable austenítico con alto porcentaje de níquel, va a tener una mejor resistencia a la fragilización por hidrógeno que si tenemos un bajo contenido de níquel. De la misma manera, si tenemos una aleación con una elevada resistencia, es decir, tenemos un elevado número de elementos de aleación, vamos a tener una menor resistencia a la fragilización por hidrógeno que si tenemos un metal con menor número de elementos de aleación. De la misma manera, si comparamos las solicitaciones mecánicas a las que está sometido un metal, si tenemos cargas cíclicas, es decir, si el material está sometido a fatiga, va a tener una menor resistencia a la fragilización que si está sometido a cargas constantes. Y dentro de esas cargas cíclicas, cuanto mayor sea la amplitud, menor va a ser la resistencia a la fragilización por hidrógeno. Igualmente, como hemos visto, la temperatura, si estamos en temperatura criogénica o a temperatura ambiente, también va a influir en la resistencia de los materiales a la fragilización. Igualmente, la presión, a elevadas presiones, vamos a tener una mayor difusividad de los átomos de hidrógeno hacia el material metálico que
si la presión es baja. Por lo tanto, tenemos ya una idea de cuál puede ser la selección de materiales para esta aplicación, pero tenemos que tener en cuenta todos los factores y todas las variables que están alrededor. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones o por dónde van las líneas de investigación para poder minimizar esta fragilización por hidrógeno? Pues en primer lugar, el diseño. Siempre se tiene que evitar la aparición de muescas o de ranuras en los contenedores. También se están estudiando la aplicación de recubrimientos o la realización de tratamientos superficiales a los materiales metálicos, o el desarrollo y el diseño de nuevos materiales. Y es aquí donde me voy a parar, en el diseño de nuevos materiales, porque es en la parte en la que estamos trabajando en la actualidad. Como han dicho Fernando y Pilar, ahora mismo hay varias fuentes de financiación y el Ministerio, tanto desde el Ministerio como desde la Comunidad Europea, están financiando proyectos de investigación que están relacionados con la energía del hidrógeno verde, y en esta última convocatoria del plan de transición ecológica y digital, nos han dado un proyecto en colaboración con la Universidad Politécnica y con INDEA Materiales para el desarrollo de aleaciones de alta entropía resistentes a la fragilización por hidrógeno. Y aquí me voy a parar porque quiero explicar un poco cuáles son estas aleaciones de alta entropía, porque tanto para esta aplicación como para otras aplicaciones está siendo lo que creemos que va a ser una revolución. Estas aleaciones de alta entropía son aleaciones multicomponente. Desde el inicio, desde la edad de bronce, se empezó a trabajar con metales, empezaron a trabajar con cobre, al que le fueron añadiendo elementos de aleación, descubrieron la aleación, llegaron al bronce, y a partir de ahí siempre la complejidad de los materiales metálicos ha ido creciendo en función de las necesidades que tenía la sociedad. Hasta que en el año 2004 se empezaron a desarrollar las aleaciones de alta entropía, que son aleaciones que tienen un número de elementos de aleación superior a 4. Dos investigadores de manera paralela empezaron a trabajar con este elevado número de elementos de aleación en proporciones equimolares, y desde entonces, como podéis ver, esta es la evolución de las publicaciones científicas desde el año 2004. Como podéis ver, nos estamos volviendo todos un poco locos con estas aleaciones. ¿Qué tienen de curioso? Una aleación convencional es una aleación que tiene un metal principal al que le añadimos pequeños porcentajes de otros elementos de aleación. Las aleaciones multicomponente o aleaciones de alta entropía son aleaciones que no tienen un metal principal, sino que todos los elementos de aleación actúan como principales. Es decir, abandonamos las esquinas de los diagramas de fase y vamos hacia ese centro inexplorado de los diagramas. ¿Qué tiene de curioso? Que al aumentar el número de elementos de aleación estamos aumentando la entropía del sistema. Si entendemos la entropía como desorden molecular. Al aumentar la entropía del sistema estamos aumentando la solubilidad entre los elementos de aleación. Y frente a lo que podíamos pensar en un primer momento, que es que el tener un montón de elementos de aleación me va a crear un montón de fases, voy a tener precipitación de un montón de intermetálicos. Bueno, pues al contrario. Sorprendentemente somos capaces de formar una sola fase, una solución sólida que está formada por los elementos de la composición de la aleación. ¿Qué tenemos? Una red, como podéis ver aquí, que está, si lo comparamos con un metal puro o con una aleación convencional, vemos que tenemos una red que está muy distorsionada. Bueno, pues las propiedades de las aleaciones de alta entropía vienen dadas por esta distorsión de la red. Tenemos una difusión mucho más lenta, porque la red está distorsionada. Luego también tenemos un impedimento, una limitación al movimiento de las dislocaciones, por lo tanto, unas buenas propiedades mecánicas. Bueno, pues
esta es un poco la base del éxito y de las expectativas que tenemos puestas en estas aleaciones de alta entropía. Y lo que se ha visto es que gracias a esta red pueden ser materiales alternativos para solventar la fragilización por hidrógeno de los metales para la fabricación de vasijas y de contenedores y tuberías. Todas las composiciones, todas las combinaciones de elementos así en proporción equimolar van a dar lugar a una solución sólida, sencilla y preciosa como la que he enseñado. No, hay un montón de trabajos en los que se está estudiando cuáles pueden ser nuestras nuevas reglas de Hume-Rothery. Entonces, necesitamos, para tener la formación de esa solución sólida y evitar que se formen vidrios metálicos o precipitación de intermetálicos, necesitamos tener unas propiedades y unas composiciones determinadas. Es decir, el diseño de aleaciones hay que realizarlo en base a las propiedades termodinámicas de los elementos. Y una vez que tenemos la solución sólida, también podemos diseñar las composiciones para tener o una estructura BCC o una estructura FCC. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos abriendo un campo en el que podemos evitar la utilización, jugar con las composiciones para tener las propiedades que nosotros queremos, evitando el uso de materias primas críticas y diseñando composiciones ad hoc para las aplicaciones que queremos. Por eso creemos que estas aleaciones pueden ser muy interesantes para abordar el problema de la fragilización de metales, y ese es el objetivo del proyecto que hemos iniciado en el mes de diciembre. Y por mi parte es todo, ya si tenéis alguna pregunta. Bueno, sí. Una de las preguntas que nos hacemos de la asociación es si sería viable a nivel económico este tipo de aleaciones de alta entropía, si no sería mucho coste económico el formarlo y el hacerlo, el proceso. Pues si yo puedo elegir, una de las cosas que tiene es que puedo ir jugando, es el diseño de las composiciones. Una de las composiciones con las que estamos trabajando ahora tiene hierro, cromo, aluminio, un pequeño porcentaje de níquel y un pequeño porcentaje de molibdeno. Entonces, de ahí los caros son el níquel, que tiene un pequeño porcentaje, mucho menos que un acero inoxidable, por ejemplo, que puede tener un 12% de níquel. Entonces, si la selección de los metales la hacemos teniendo en cuenta el coste, es una de las partes, o sea, lo interesante de las aleaciones de alta entropía es que podemos ir jugando con el diseño. Pues muchas gracias por todo, Paula. Nada. Bueno, y hasta aquí la Green Talk Hydrogen Edition, la segunda que hacemos. Muchísimas gracias a todos por asistir y a todos los ponentes por las charlas tan buenas que han dado, y os esperamos ver en la siguiente. Muchas gracias.